¿Por qué no hemos visto una hiperinflación a pesar de que Estados Unidos imprimió billones en el 2020? La inflación es el alza generalizada en los precios de los productos y servicios, considerada por los economistas como un mal benigno, progresivo, incluso necesario que debe estar siempre bajo control por parte de los gobiernos. Cuando esta fuerza lenta pero constante explota y se desborda, se le llama hiperinflación, un fenómeno que acaba con los ahorros, el poder adquisitivo y vuelve al dinero inútil. Y muchos países han sufrido esos embates, y el mal liderazgo es el común denominador en todos los casos. Pero un caldo de cultivo perfecto para una hiperinflación son la recesión económica y una excesiva oferta monetaria, y es bien sabido que Estados Unidos atraviesa hoy esa condición. En su afán por apuntalar la paralización de su economía, en 2020, el gobierno federal de los Estados Unidos, en un consenso del Congreso, el Departamento del Tesoro y la Fed, ha protagonizado la mayor impresión o generación de dinero en su historia. Bajo estas condiciones nos preguntamos, esta es la primera economía del mundo al borde de un proceso hiperinflacionario. ¿Dónde está la inflación? ¿Por qué no ha ocurrido? En este video te daremos respuestas a estas y otras interrogantes. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Es razonable pensar que este derroche de impresión o generación de dinero puede estar empujando a la primera economía del mundo a los territorios altamente peligrosos de la hiperinflación. Es una situación que podría preocuparnos a todos, ya que aún y cuando no vivamos en Estados Unidos ni ganemos en dólares, es un hecho que nuestras monedas y economías nacionales se apuntalan en gran medida a partir de la primera moneda fiat del mundo. Iniciemos con un repaso muy breve de los antecedentes mundiales de hiperinflación más atroces y sus causas para compararlos con la situación que viven las principales economías del mundo hoy. Alemania, junio de 1921 a noviembre de 1923. La mayor tasa de inflación mensual fue de más del 30.000%. Los precios de los bienes de consumo se duplicaban entre 2 a 3 días. República de Weimar era el nombre que recibía aquel estado después de la Primera Guerra Mundial. Fue la protagonista de uno de los peores episodios de hiperinflación de la historia. Finalizada la guerra, el Tratado de Versalles impuso a Alemania una deuda por los daños ocasionados por el orden de los 132.000 millones de marcos alemanes, unos 270.000 millones de dólares de hoy, pero solo podían ser pagados en oro u otras monedas más fuertes. Con sus reservas de oro aniquiladas, el gobierno no tuvo más remedio que cambiar los marcos alemanes por divisas a una tasa cada vez menos favorable. El precio del marco alemán se vino abajo, el gobierno implantó ajustes de impuestos. Luego, emisión de bonos y finalmente, la impresión de moneda. Cuando el pueblo alemán experimentó la pérdida de valor de su moneda, el gobierno intentó rápidamente salir de ella, exacerbando su caída. Pronto Alemania estaba comprando moneda extranjera a cualquier precio, por lo que era necesario imprimir más dinero. Y en un solo año, el marco alemán se convirtió en una moneda sin valor, una barra de pan que en Berlín costaba 160 marcos a finales de 1922, pasó a costar 210.000 millones de marcos en 1923. El dinero alemán no encontró más uso que calentar las chimeneas. Hungría, agosto de 1945 a julio de 1946. La tasa de inflación mensual más allá fue de 4.19 cuatrillones%. A este ritmo, los bienes duplicaban su valor cada 8 horas. Es el peor caso de hiperinflación en la historia hasta hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó devastada, sus empresas destruidas, su economía en colapso y sus pocos activos confiscados por ambos bandos de la guerra. Sin reservas de ningún tipo y con un aparato productivo destruido, el gobierno húngaro no tuvo más opción que apuntalar la economía imprimiendo penyos, la moneda de curso oficial de la época. Literalmente, inundaron el país con dinero, otorgaban préstamos en condiciones especiales, entregaban contratos y dádivas a la gente, pero sin respaldo. El resultado fue devastador. La libra de pan de 340 penyos, en septiembre de 1945, pasó a valer 1.000 millones de billones para julio de 1946.
El dinero perdió toda lógica en la mente de la población, los acreedores quebraban, no era viable para el gobierno recaudar impuestos, y la hambruna prevalecía, pues el trabajo no tenía sentido. El billete de mayor denominación jamás impreso equivalía a 1.000 millones de billones de pesos, y al final del periodo hiperinflacionario, eso equivalía a 12 centavos de dólar. La producción empezó a recuperarse en 1946 con un cambio de moneda de pesos a florín en el que, actualmente, aún circula. Yugoslavia, abril de 1992 a enero de 1994. Tras la disolución de la República Socialista de Yugoslavia en 1992 y la separación de Croacia, Serbia y Montenegro, lo que quedó de república, inestable económica y políticamente, estuvo expuesta al peor caso de hiperinflación después de Hungría, el cual duró 22 meses. La tasa de inflación mensual más alta fue del 313%, un ritmo que hacía que los productos duplicasen su valor en 14 días. Los salarios de la población se reducían a razón del 50% diario, al punto de que no podían comprar ni siquiera comida. La inversión extranjera huyó despavorida y los llamados mercados negros de divisas florecieron, evidentemente, a precios impagables. Los sobrevivientes de aquella crisis comentan que, en menos de 2 años, los dinares, moneda oficial de Yugoslavia de la época, perdió 22 cifras significativas y fueron necesarios 33 cambios de billetes o conos monetarios. Zimbabue, 1998 hasta hoy. Zimbabue se separó de Gran Bretaña en 1980 y desde entonces dio lugar a una nueva profesión en ese país, los políticos populistas, quienes hacen lo que sea por mantenerse en el poder. Es difícil precisar el tiempo que lleva la hiperinflación en Zimbabue, ya que el propio gobierno dejó de emitir cifras oficiales. Sin embargo, se sabe que el punto más alto interanual fue del 89.7 mil de millón por ciento en el 2008. En un país socialmente inestable, una práctica del gobierno para ganar popularidad ha sido ofrecer cosas gratis, lo que ha generado, entre otras consecuencias, un problema permanente de déficit fiscal. Desde mediados de los 90, el gobierno populista se encargó de confiscar industrias y granjas manejadas por blancos, para entregarlas a sus comunas, quienes, con mal manejo, las quebraron y generaron una fuerte escasez. La inflación por déficit de producción o inflación impulsada por costos hizo de las suyas, a lo que se unió una costosa guerra en el Congo entre 1998 y 1999, más las sanciones contra el gobierno de Robert Mugabe, quien dirigió el país por 30 años, hasta el año 2017. En ese tiempo, la banca colapsó y la imprenta de dinero del gobierno no paró. Por décadas, sus habitantes han tenido que lidiar con graves fallas en los servicios públicos, escasez de combustible y alimentos. Aunque afirmaban que la hiperinflación había desaparecido en 2018, la inflación acumulada de enero a junio del 2020 ya superaba el 675%. Venezuela, 2013 hasta hoy. El caso de hiperinflación más cercano y contemporáneo es el que viven hoy los venezolanos. Desde aproximadamente el año 2013, fecha en que asume el poder Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez, han tenido que lidiar con una inflación anual máxima de 1.6 millón por ciento. Desde el 2018, el gobierno también dejó de publicar cifras. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela estimó que la tasa de inflación entre abril del año 2016 y abril del año 2019 fue de 53.8 millón por ciento. Durante su último mandato, Hugo Chávez expropió decenas de empresas y unidades productivas que luego dejarían de operar. La escasez y la hiperinflación provocaron que el salario de los venezolanos se pulverizara, y ante ello, el gobierno emite dádivas a sus pobladores en bolívares, la moneda de curso, por el equivalente de 1 a 1.5 dólares al mes, por la vía de la generación de dinero sin respaldo. Los servicios públicos han colapsado y los bienes transados en divisas son inalcanzables. Se estima que el salario mínimo promedio en Venezuela en 2020 osciló entre 2.8 a 1.8 dólares al mes, lo que ha provocado un éxodo masivo y progresivo de venezolanos, lo que ha sido considerado por la ACNUR como la emigración más grande de la historia en el hemisferio occidental. Estados Unidos, abril 2020. De manos de la Reserva Federal, el agregado monetario en dólares en circulación pasó de 4 billones, o 4 trillones en la escala norteamericana, en marzo del 2020, a 6.7 trillones al cierre del año. En 9 meses se generó más dinero que en el último siglo, producto de la crisis sanitaria, para oxigenar una economía en recesión.
No hubo mayores ajustes al presupuesto, no se modificaron los esquemas de impuestos. Por lo tanto, ¿de dónde vino todo ese dinero? De la misma fuente que alimentó la hiperinflación en los casos antes mencionados, la impresión de dinero. Los economistas lo llaman elegantemente flexibilización cuantitativa, y lo hemos hablado mucho en nuestras anteriores entregas. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Analicemos un poco el mecanismo de generación de dinero implementado por la Reserva Federal. El Congreso aprobó la Ley CARES a finales de marzo del 2020, un colosal paquete de estímulo económico por 2.3 trillones dirigido, en su mayoría, para créditos condonables a las pequeñas empresas y ayuda económica a los individuos. En diciembre, se aprobaron por extensión otros 900.000 millones. Básicamente, el Congreso, junto a la firma del Ejecutivo, autorizan a la Fed a imprimir dinero, pero no se hace de forma directa. El Departamento del Tesoro debe emitir letras, es decir, endeudarse, y la Fed se convierte en el primer tomador de esos títulos, más del 85%, según la Oxford Economics. La Fed no solo compra letras del Tesoro, en el proceso también compra titulación de deuda de la banca o valores respaldados por hipotecas. Lo hace para evitar colapsos bancarios como los del 2008. A cambio, la Fed imprime dinero, no lo hace de forma literal, pues las imprentas de dinero en efectivo dependen del Departamento del Tesoro, pero sí lo hace con un par de golpetazos a un computador. Como por arte de magia, la Fed crea colosales cantidades de dólares electrónicos y los transfiere a las cuentas maestras de bancos comerciales y de inversión. Los bancos llenan sus arcas con liquidez y pueden inyectar ese dinero a la economía vía concesión de préstamos y depósitos directos. La Fed también hace ajustes a la política monetaria, reduciendo las tasas de interés. Estas fueron ajustadas en marzo del 2020, del 2.25 y 1.75 al 1% o 0.25%. Así facilitó el camino para todo el que necesite préstamos. Además, el Departamento del Tesoro y cualquier emisor de papeles deben pagar intereses a largo plazo a la Fed, aunque ésta, irónicamente y por ley, debe enterar al Tesoro las ganancias que reporte. Es un extraño círculo de deuda que, muy probablemente, pagarán nuestros hijos vía ajustes fiscales en el futuro o vía inflación. En un escenario menos probable, también podría ocurrir que condonen parte de la deuda. Total, son el gobierno de la primera potencia económica del mundo y los dueños de la primera moneda de reserva. Cerca de 2/3 partes de ese dinero han ido a parar a los bolsillos de personas confinadas en sus casas por miedo a la pandemia. Esto es parte de la llamada teoría económica moderna, una que hace reventar la cabeza a los más ortodoxos economistas, quienes defienden fervorosamente que el dinero debe provenir del trabajo, el ahorro y la inversión, no de la nada. Pero en una era en la que la deuda interna de los Estados Unidos asciende a unos 25 trillones, o 25 millones de dólares, ese pensamiento parece ser una filosofía obsoleta, un vestigio de cuando el honorable dólar se respaldaba en oro. Con todo lo que hemos explicado, la pregunta es, ¿por qué no hemos visto la hiperinflación en Estados Unidos? Hiperinflación y su tablero de control. Dos tableros de mando emplean los gobiernos para mantener la inflación bajo control. Se llaman política fiscal y política monetaria. La política fiscal es la manera elegante de llamar a las entradas y salidas de dinero del gobierno, la renta y el gasto público. La política monetaria es, en términos simples, el ajuste a los tipos de interés en manos de los bancos centrales. En el caso de los Estados Unidos, la Fed, en teoría, un órgano independiente. Política fiscal y política monetaria inciden en 4 variables: oferta de bienes y servicios, índice de empleo, oferta monetaria y la velocidad del dinero. Estas variables juegan un papel de controladores de la inflación. La oferta de bienes y servicios. Una economía plenamente productiva es sinónimo de más bienes y servicios disponibles, es decir, mayor oferta, así los precios caen. El proceso contrario también es cierto. Una economía estancada y empresas cerradas reducen la oferta y con ello los precios se disparan. Se llama inflación impulsada por costes y es el peor tipo de inflación, ya que es sinónimo de una economía empobrecida, en la que los consumidores desesperados tienen que gastar una mayor cantidad de sus salarios en una oferta insuficiente de productos esenciales. Es lo que el gobierno federal ha intentado frenar por todos los medios, ya que 1/3 de la colosal masa de dinero generada se ha destinado a préstamos condonables para las pequeñas y medianas empresas, y para el sistema en general se han bajado los tipos de interés. Índices de empleo.
Es cierto que los gobiernos trabajan en minimizar los índices de desempleo, pero tal vez no te sorprenda que el total empleo o un desempleo del 0% es muy dañino para la economía. Si todo el mundo tiene un empleo formal bien pagado, eso representa una fuerte barrera de entrada al emprendimiento. Cualquiera que desee emprender verá imposible pagar salarios más altos que las empresas plenamente establecidas. Las empresas tendrían que luchar entre ellas para robarse personal, ofreciendo paquetes salariales cada vez más atractivos. Los salarios se harían extremadamente altos solo por la falta de oferta en el mercado laboral. Es un alto costo que tendrá que ser transferido a los productos, y el resultado se llama inflación no acelerada por desempleo, o NAIRU, por sus siglas en inglés. Ahora veamos el escenario real actual. Desde abril del 2020 tenemos una economía con cifras de desempleo récord, lo que tiene un efecto deflacionista en la economía. Hoy aún los individuos están dispuestos a aceptar cualquier trabajo, incluso modalidades pagadas muy por debajo del estándar, vía home office. Masas de desempleos y personas subpagadas no tienen los mismos niveles de renta para gastar que en tiempos normales, lo que frena enormemente el consumo. Buena parte del comercio se ve obligado a lanzar promociones, descuentos y rebajar los precios para incentivar el poco consumo, y es otra fuerza que contiene a la inflación. Oferta monetaria y velocidad del dinero. La oferta monetaria es un hecho que se ha disparado a niveles sin precedentes. Más dinero en manos de una población con una economía estancada es la causa de un fenómeno conocido como estanflación, esto es, inflación con caída del PIB. Lo que no se ha desatado por ayuda de la cuarta variable, la velocidad de transferencia del dinero. La velocidad del dinero es una medida que los economistas utilizan para mostrar la rapidez con la que el dinero cambia de manos. Pero hoy tenemos una población con altos niveles de desconfianza e incertidumbre en su futuro profesional, ganando y también gastando menos dinero. Por lo que la velocidad de transferencia del dinero ha disminuido significativamente. Las personas están pensando mucho en qué gastar el poco dinero que han recibido vía ayuda económica y están difiriendo gratificaciones momentáneas como una pizza, sus vacaciones o cambiar de smartphone cada 3 meses, y eso se traduce en otra fuerza enorme contra la inflación. La métrica del IPC. La métrica de medición toma en cuenta especialmente rubros de consumo básicos, y las personas están gastando o invirtiendo su dinero en sectores no amparados por el índice de precios al consumidor. No en vano tenemos fenómenos como la burbuja del mercado de valores y el llamado rally del Bitcoin, por lo que la inflación se ha trasladado a esos sectores. Mientras que los sectores especialmente cubiertos por el índice de precios al consumo, las fuerzas alcistas y las bajistas se han mantenido, al menos en un frágil equilibrio. La confianza en el sistema. El dólar ha sido y sigue siendo la primera moneda de reserva en el mundo. Buena parte de las naciones tienen sus reservas en dólares, con excepción de China y Rusia. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, declaró hace algunos cuantos años para la NBC: Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre podemos imprimir dinero para hacer eso, así que hay cero probabilidad de incumplimiento. No todos los países pueden hacer eso, no aquellos que no posean la confianza internacional suficiente y quienes respalden sus reservas con moneda extranjera. Ningún otro país puede endeudarse como Estados Unidos, cuyos títulos del tesoro tienen siempre demanda en todo el mundo. Lo más ilógico es que están respaldados por la fe y el crédito plenos del gobierno de los Estados Unidos, una superpotencia mundial con un ejército poderoso, poseedores del árbol mágico de la generación del dinero. Pero, ¿por cuánto tiempo? El gobierno de los Estados Unidos y los de otras economías fuertes del mundo han hecho lo que tenían al alcance para mantener sus naciones a flote. Han sido paliativos, de corto plazo a la espera de una solución médica a la crisis que reactive sus economías, lo que ha demorado más de lo esperado. ¿Hasta dónde podrán aguantar las políticas de la teoría económica moderna? El dinero no debería crearse de forma espontánea, y queramos o no, es un costo que en algún momento tendremos que pagar. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia?
Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo es que no hemos visto una hiperinflación a pesar de que Estados Unidos imprimió más dinero en un mes en el 2020 que en 2 siglos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.